Soy capitán de la Guardia Real de Adala. Todo el mundo me conoce como Anadriel, la inquebrantable, la matadragones, conquistadora de reinos. Unos dicen que mi segundo título fue uno de mis logros más importantes, pero yo opino que todos mis logros han sido igual de importantes, ya que mi objetivo siempre ha sido el proteger a mi gente. De siempre me ha gustado el conocimiento arcano, la inmensa variedad de monstruos que pueblan este vasto mundo y sobre todo los dragones, criaturas gigantescas, majestuosas y realmente peligrosas. La influencia y la riqueza de mi familia me permitieron aprender todo cuanto yo quería, aunque cuando mi padre se enteró de que quería liderar la Guardia Imperial, se puso hecho una furia. «Eres una mujer, tu sitio no está en la guardia, aprende a curar a los soldados si tanto te importan». Por un momento le creí y le hice caso. Fue el mismo día que conocí al capitán del ejército de nuestro rey cuando me di cuenta de que mi padre se equivocaba. Pensaba que sería la persona más prepotente y creída por estar en la élite, pero aquí fui yo la que se equivocaba. Era paciente, sensato, sabio y muy diestro. Había peleado en tantas batallas con tantas razas y personas que había aprendido a mirar en el interior y no en el exterior como mi padre. Con tan solo 12 años estaba totalmente convencida de que quería ser soldado, pero tuve que renunciar a mucho para conseguirlo. Mi padre me lo prohibió, me puso tantos impedimentos que al final la única solución fue escaparme de casa e ir a ver a la única persona que había creído en mí, Pallium, el capitán de la Guardia Real. Fui a buscarle al propio castillo y lo encontré. Aquella fue la última vez que hice uso de todo el poder que tenía mi familia. Le conté lo que había pasado y que quería que me enseñase, pero su puesto le impedía dedicarme tiempo, y mucho menos hacerse cargo de mí. Me puse tan cabezona, insistí tanto, que al final me hizo las 2 preguntas que lo cambiaron todo. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu familia, a tu dinero, a tu poder y a tu influencia para cumplir tu objetivo? Contesté con un rotundo sí. ¿Por qué? Porque quiero proteger a la gente. Guardó silencio y me observó. Aquella noche la pasé con su familia, y cuando la conocí, se notaba muchísimo que ninguno era noble, como mucho eran burgueses. ¿Él también tuvo que renunciar a todo para convertirse en el capitán de la Guardia Real? A la mañana siguiente, Pallium me dejó en manos de un hombre mayor a lomos de un caballo. Me contó que él me llevaría hasta la persona que le había enseñado a combatir y que si ella veía en mí lo mismo que había visto en él, me aceptaría. Fueron 7 días de viaje, parando exclusivamente a comer y dormir apenas un rato. Fue muy duro ese viaje, no estaba acostumbrada y cuando por fin llegamos a la pequeña ciudad élfica de Rian, dormí un día entero. Cuando desperté, estaba sola. El hombre que me trajo se marchó sin siquiera despedirse. Me llevé una grata sorpresa al descubrir que esa persona que me podía entrenar era una mujer elfa. Me alegré muchísimo y me arrepentí de que mi padre no estuviese allí. Se habría enfadado tanto que su cabeza habría echado humo, aunque empezaba a echarles de menos. No me apoyaron cuando compartí mi sueño con ellos, pero era mi familia. Tenía que ser fuerte y demostrarles que mi sueño no era ningún capricho. Cuando hablé con ella, sus palabras me recordaron mucho a la conversación que tuve con Pallium, aunque en esta ocasión no se me permitía contestar a nada. Más tarde supe que su juicio se basaba en mi expresión al escuchar todo lo que me decía. Pallium no se equivocó. Me aceptó y me enseñó sin siquiera haber oído mi voz. Los primeros meses fueron los más duros de toda mi vida. Nunca había cogido un arma de verdad y eso pesaba demasiado. Y era imposible tener esa fluidez que había desarrollado con palos. Aprendí a luchar usando todo mi potencial. Me enseñó a luchar con muchísima técnica, usando principalmente mi destreza, y también a desenvolverme con la fuerza bruta. Me convirtió en una mujer diestra, fuerte y ágil. Podía adaptarme a cualquier situación y enemigo. Se dice muy pronto todo esto, pero me costó 8 años de mi vida llegar hasta ese punto. Era el momento de volver a la capital, a mi ciudad, donde demostraría lo fuerte que me había hecho
presentándome a las pruebas de acceso a soldado raso. Lo primero que debería haber hecho nada más llegar era visitar a mi familia, pero decidí que Pallium merecía conocer a la niña en la que creyó. Llamé a la puerta, ilusionada por ver la cara de sorpresa que pondría. Me quedé helada cuando su esposa me dijo que había muerto hacía 2 años. Ni siquiera habían comenzado las pruebas y ya me había derrumbado. Realmente, Pallium era un hombre al que solo conocía de 3 días, pero fue el único que creyó en mí. Con su muerte, una parte de mí ya no quería ser guardia real, pero hablar con su mujer hizo que convirtiese lo que estaba siendo mi debilidad en mi mayor motivación. Él había confiado en mí y no le iba a defraudar, no. Iba a convertirme en la capitán de la Guardia Real. Por él. Llegó el día de las pruebas. Nos presentamos decenas de aspirantes a soldados rasos. Las pruebas eran un conjunto de actividades y exámenes físicos donde verían si merecía la pena para invertir un sueldo en ti. En las primeras pruebas comprobaron nuestros reflejos, nuestra fuerza, nuestra agilidad y nuestra resistencia. Haber entrenado tan duro durante los últimos años estaba dando su fruto. Sabía que era la mejor de todos los que estaban allí, y sin embargo, no hacían más que alabar y hablar de forma increíble de un candidato cuyos resultados eran mediocres. Aquello me enojó mucho. Estaba dándolo todo, estaba comiéndome al resto de candidatos, y sin embargo, nadie me hacía el más mínimo caso. Solo escuchaba frases despectivas, que si mi lugar no era ese, que dejase combatir a los hombres e hiciese algo útil en mi vida. Llegó el turno de la última prueba, pero no sin antes mandarnos a descansar y estar despejados para la prueba de combate, la más dura de todas, donde comprobarían todo tu potencial batiéndote a duelo en un 1 contra 1 entre los aspirantes, y para terminar, contra el instructor de los soldados. Vera, la mujer de Pallium, me acogió esos días en su casa como si fuera una hija, aprovechando que su hijo no estaba en casa. Mi motivación empezaba a desaparecer. Si no se habían fijado en mí en las otras pruebas, seguro que en estas me quitarían importancia. Pero eso no era lo peor. Había escuchado que en la guardia nunca había entrado ninguna mujer. Vera se comportó como una verdadera madre, a la que por cierto no había vuelto a ver desde que me marché de casa. Se acercó a mí con un yelmo entre sus manos y me lo ofreció. Al principio no sabía de qué se trataba, pero cuando me dijo que esa armadura pertenecía a su marido, no pude aceptarla. Mi mente había colapsado y no comprendía por qué aquella familia confiaba tanto en mí. ¿Qué habían visto en mí? Han tardado más de 1 año en restaurarla y dejarla intacta. Pero algo en mí... Te parecería una completa chiflada, pero creo que esta armadura quiere irse contigo y mostrar al mundo que cualquier persona, sin importar sus raíces, su género o su raza, puede lograr lo que se propone. Pero, ¿por qué yo? ¿Qué hay de su hijo? Mi hijo no cabe dentro de esta armadura. ¿Yo? No sé qué decir. No tienes que decir nada. Demuestra lo que vales y déjales con la boca abierta. En mi vida había estado tan motivada. Mi energía interior creció tanto que por primera vez no creía que me podía comer el mundo, no. Estaba totalmente convencida de que me lo iba a comer. A la mañana siguiente me puse mi nueva armadura y me envolví en una capa para que nadie la pudiese ver. Cuando llegué a la zona de pruebas, vi que aquello era un completo espectáculo para toda la ciudad. El recinto en el que combatíamos era totalmente diferente, con pequeñas gradas y mucho espacio para que la gente viese todo de pie. Volvieron a darme un número y aguardé con el yelmo entre mis manos hasta que todos los aspirantes combatieron a excepción de otro que no había visto antes en las pruebas, y yo. Dijeron el número de mi contrincante y seguidamente el mío. Me puse mi yelmo y permanecí con la armadura tapada. Se pudo notar cómo parte de la grada guardó silencio con mi salida y cierto ápice de sorpresa en la cara descubierta de mi contrincante. Negó varias veces con su cabeza antes de ponerse su yelmo y empuñó su espada. Comenzó el combate. Sus golpes, sus estocadas, sus movimientos. Estaba claro que aquel era un soldado experimentado, pero mi pericia en combate era mayor que la suya. No recibí golpe alguno. Todo lo desviaba o lo paraba. Aquel hombre no era lo suficientemente fuerte como para tener que esquivar sus ataques. Aquello estaba durando demasiado.
ya había demostrado de lo que era capaz y tocaba terminar. Le desarmé con un movimiento fuerte y rápido, le tiré de una patada al suelo y me quité la capa que envolvía mi armadura. El silencio se adueñó del lugar. Todos los que estaban en pie se quedaron con la boca abierta y los que estaban sentados se levantaron, incluso el mismísimo rey. Un murmullo comenzó a escucharse en aquel silencio. Una palabra, un nombre. Pallium. Miré a mi contrincante, de rodillas en el suelo, sin su yelmo, admirando mi armadura con sorpresa y tristeza. Esa técnica, esos movimientos, esa silueta metálica. El rey dio un paso al frente, haciendo que su voz sonase con suavidad por encima de todos los murmullos. ¿Padre? ¿Mi contrincante era el hijo de Pallium? Aspirante, muéstranos quién se oculta bajo esa armadura. Todo el mundo ya había visto de lo que era capaz, de lo diestra y ágil que era en el combate, bajo una máscara. Era el momento de la verdad. Envainé la espada de Pallium, agarré el yelmo por ambos lados y me lo quité con suavidad, dejando caer mi larga melena azabache. Los gritos de desagrado e insultos ahuyentaron el silencio. No había cambiado nada. La gente seguía siendo igual de mezquina e intolerante, pero yo me mantuve firme e impasible. El rey se acercaba a mí en completo silencio, y no era el momento de transmitir debilidad. ¿Qué haces con esa armadura? ¿Qué le has hecho a mi madre? Mi contrincante exigía una explicación mientras empuñaba su arma de nuevo. El rey le frenó con un simple gesto de sus manos, y con otro hizo que todo el mundo guardase silencio. Realmente ardo en deseos por conocer la respuesta que ha hecho el actual propietario de esa armadura. El rey parecía tranquilo, pero su ceño no lo aparentaba. Miré al recluta y volví mi mirada al rey. Su madre me la entregó. Eso es mentir. Pero antes de que pudiese terminar la frase, una mirada intimidatoria del rey le hizo callar. ¿Conoces a esta mujer? Nunca la había visto. Llevas puesta la armadura de un querido amigo mío. Dime, joven, ¿con qué propósito has venido hasta aquí? Con el de sustituir a Pallium en su puesto. Las risas inundaron el lugar. Hasta el propio rey sonrió, como si le hubiesen contado un chiste que no se esperase. Eres muy osada. Ni siquiera sé por qué mis hombres te han dejado apuntarte. El rey se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su asiento. Lárgate y devuelve lo que no te pertenece. El rey ordenó enviar a una patrulla a revisar la casa de Vera, pero se detuvieron cuando ella hizo su entrada en escena y explicó vagamente que me había regalado esa armadura por voluntad propia. Solo su hijo tiene autoridad para hacer con ella lo que quiera. He demostrado ser mejor que cualquiera de sus reclutas, incluso que uno de sus soldados. Dígame, Alteza, ¿acaso tiene miedo de que una mujer dé una lección a su ego? Aquel silencio, aquel sepulcral silencio heló mi sangre y me hizo pasar el mayor miedo que había experimentado hasta entonces. ¡Aaron! El soldado más grande y corpulento que había entre sus filas dio un paso al frente. ¿Qué coño era eso? Sabía que era un hombre por su rostro al descubierto, pero medía por lo menos 2 metros y de ancho. ¿Cuánto músculo podía haber debajo de esa armadura plateada? Si sigues consciente después de que las arenas de este reloj caigan, habrá un hueco para ti en mis filas. En mi interior había una pregunta que quería escupirla. ¿No tenías a un soldado más grande? Pero el miedo hizo que asintiese. Nada más. Estaba claro que aquel soldado me superaba en fuerza. Fue el momento perfecto para aplicar lo que me habían enseñado. Cambiar mi estilo de combate, usar la agilidad para ganar terreno. Lo que no contaba era con que mi variado estilo de lucha principiante estaba demasiado estudiado por los antiguos compañeros de Pallium. Al fin y al cabo, nuestra maestra fue la misma. Conseguí sorprender en varias ocasiones a mi rival, pero no tenía la menor oportunidad de hacerle el menor daño o de desarmarle. Mi objetivo era aguantar el máximo tiempo posible, y eso fue lo que hice. Esquivé, rodé, me defendí, pero fue inútil. Me asestó una brutal patada en el costado que me hizo retroceder y un puñetazo en la cabeza que me quitó el casco. Caí al suelo, derrotada, boca abajo. Noté un pesado pie sobre mi espalda que me impedía levantarme con las pocas fuerzas que me había dejado ese último puñetazo. Estaba aturdida, pero consciente. Hice tanta fuerza que logré levantar el pie de mi adversario, pero recibí otro fuerte puñetazo en la mandíbula que me volvió a derribar.
Ya no notaba el peso del pie sobre mi espalda, pero mi energía había desaparecido por completo. El simple aire, el simple peso de mi cuerpo era suficiente como para no levantarme. Giré mi cabeza y vi cómo mi adversario se marchaba. Mi casco estaba en el suelo, mirándome. A pesar de ser el capitán de la Guardia Real, de saber lo difícil que tenía cumplir mi sueño, creyó en mí y me llevó ante su mentora. No voy a permitir que un gorila con armadura y unas pocas heridas destruyan mi sueño y la confianza de un héroe. Aquellas palabras, aquel sentimiento que hice público, comenzaron a darme fuerza. Notaba cómo la armadura me obligaba a ponerme en pie. Inexplicablemente, logré mantenerme sobre mis piernas y alzar los puños, dispuesta a pelear, aunque así no supiese demasiado. Mi adversario se dio la vuelta, me miró y vaciló durante un instante. Se acercó hacia mí, con paso firme, hasta quedar delante de mí. Le lancé un puñetazo, pero mi puño fue interceptado por su enorme mano. Me agarró de los hombros, con delicadeza, como si todo hubiese pasado, y me acercó a su pecho. Por un momento pensé que aquel acto había ablandado su corazón, que mis actos le habían recordado a su amigo, pero me equivocaba. Me abrazó cada vez más y más fuerte hasta que comencé a sentir un dolor indescriptible. Grité de dolor y de desesperación cuando noté que mi armadura comenzaba a comprimirse y mis costillas a partirse. Gritar es de débiles. Esa armadura no podía ser portada por alguien así. Miré a mi adversario conteniendo con gran voluntad todo mi dolor e hice lo único que podía hacer. Usar todas mis fuerzas para arrancarle la yugular de un bocado. Me soltó y caí al suelo. Comencé a perder el sentido de la percepción. Estaba desorientada. Escuché mucho ruido y una voz de dolor cerca de mí. Y todo negro. Me desperté en una cama, en un lugar que no conocía, de paredes de piedra, y pude ver una gran figura muy cerca de mí. En el momento que abrí los ojos por completo, reconocí esa figura, ese hombre, ese rival. Estaba atemorizada, seguía vivo y estaba a solas conmigo. Quise moverme, pero mi cuerpo me dolía tanto que era incapaz. Te he subestimado y casi lo pago con mi vida. Tócame y acabaré contigo. El hombre mostró una media sonrisa que provocó que mi respiración se acelerase aún más. Levantarás muchas ampollas y tendrás muchos enemigos. Eres la primera mujer en toda la historia del reino en pasar las pruebas. Hazte valer. Logra méritos importantes lo antes posible, o tendrás problemas. Tienes mis respetos, Anadriel. No me esperaba aquellas palabras, y mucho menos de una persona como esa. Ese honor, esa aceptación. No pude aguantar la compostura. Comencé a reír con la poca fuerza que me quedaba y a llorar. Que temblasen todos los soldados y el mismísimo rey les iba a arrollar. Cuando me recuperé, me devolvieron la armadura totalmente restaurada y comencé a estar a servicio del rey. Tuve muchas dificultades para abrirme camino frente a tantos hombres, pero mi carácter y mi destreza mantienen a todos a raya, a excepción del hijo de Pallium. Desde el día en el que me enfrenté a él y que supo que su madre me había regalado la armadura de su padre, me odiaba. Aún recuerdo el día en el que me robaron la armadura. Pensé que había sido él, pero me equivoqué. Encontrarla fue la prueba que nos acabó uniendo. Le demostré lo mucho que me importaba su padre y el significado que le había dado a mi vida. Conseguimos la armadura y desde entonces, lo que antes nos separaba, ahora nos unía. Se convirtió en mi mejor y leal amigo. Las pequeñas guerrillas me permitieron ascender de una forma muy rápida. Creía que tendría que desobedecer a algún oficial y usar mi propia estrategia que nos diese la victoria para que me ascendiesen, pero esa gente era muy competente y no hizo falta. Me bastó con matar a varios objetivos importantes para ascender y lograr la paz. Hacía tiempo que sabía que la muerte de Pallium había sido obra de un poderoso dragón, pero nunca había tenido tiempo de estudiarlos en profundidad.
Eso me hizo recordar por qué quise ser soldado. Recordé cuando era una niña y no hacía más que leer cuentos sobre dragones. Tenía que volver a leerlos más en profundidad y hacerme con toda la información necesaria sobre ellos. Algo dentro de mí pedía venganza. Me entrené como nunca, encontré sus debilidades y descubrí que la espada que tenía estaba reforzada con un metal, adamantita, capaz de atravesar las duras escamas de un dragón. Al fin entendí por qué mi espada quebraba otras espadas. Se había preparado a conciencia para eliminar a un dragón. ¿Pero por qué? El dragón no había muerto y tampoco había noticias sobre un ataque inminente contra la humanidad. ¿Qué le incitó a ir hacia un enemigo tan peligroso sin una razón de peso? Más tarde me enteré de que en ese momento el dragón sí amenazaba la seguridad de una ciudad entera. Pallium no fue el único que cayó en esa pelea. La muerte de un batallón fue lo que hizo al dragón replegarse y desaparecer. Le habían herido, pero no le habían matado. Indagué sobre ese dragón, pregunté a todo el mundo que creía que me podía ayudar, hasta que al final logré averiguar dónde se encontraba su guarida. Incumpliendo todas las normas, desobedeciendo las directrices de mi superior, convencí a un grupo de soldados fuertes y valientes y nos embarcamos en su caza. Fue una batalla realmente épica y podemos volver con lo que Pallium no pudo conseguir, la cabeza del dragón. Los que sobrevivimos fuimos castigados por desobedecer y recompensados por lograr tal proeza. Nunca pensé que dar caza a un dragón fuese lo que me iba a convertir en capitán de la Guardia Real. Había vengado a Pallium y había ocupado su puesto. ¡Al fin! Mi venganza se había acabado con él. Había sido una completa inconsciente al ir a por el dragón y poner en riesgo la vida de los soldados. Como actual capitán, fue una lección que aprendí: la prudencia. Con el paso de los años, con el desgaste de la guerra y el regalo de la paz, mi nombre era conocido en todo el reino. Había sido una fuente de inspiración para las pocas mujeres que se atrevían a ser soldados. Me pusieron a cargo de las pruebas, de esas a las que yo fui sometida a su dureza. Y las pocas mujeres que se presentaban estaban confiadas al verme como jurado. Ninguna ha superado las pruebas. A mis 45 años, el puesto de capitán comenzaba a quedarse corto. Ya no era tan buena en el combate como antes, pero mis decisiones, mi estrategia, era lo que me definía. Estaba pendiente de ser ascendida a general de los ejércitos, cuando una llamada me sorprendió. La escuela de magia quería verme. ¿Qué podían querer? Mis proezas de treintañera salieron a flote. Un poderoso dragón estaba amenazando la propia magia y me pidieron que les ayudase. Me negué. Solo cumplía las órdenes de mi rey y no lo haría si él no me lo pedía. No pareció sentar muy bien mi respuesta, aunque lo intentasen esconder con súplicas y comprensión falsa. Debería haber tenido cuidado, pero ¿cómo iba a pensar que la escuela de magia pudiese ser turbia? Días más tarde me raptaron y me marcaron con magia, con una marca de muerte. Quedé bajo su merced y me obligaron a ir a por ese estúpido dragón. Pusieron a un pequeño grupo de 10 soldados de élite a mi servicio con la esperanza de repetir mi anterior hallazgo. ¿Por qué tanto empeño en matar a ese dragón? ¿Por qué no decírselo al rey y que él decida? ¿Por qué esa decisión tan extrema? No tuve más remedio que aceptar e ir a las ruinas de una antigua ciudad enana, donde se guarecía. Cuando me topé con él, pude ver su porte majestuoso, su mirada intimidatoria y su enorme tamaño. Sin duda, era más grande que el otro al que me enfrenté. ¿Y sus escamas? ¿Eran grises? Había estudiado mucho sobre los dragones, escamas blancas, rojas, azules, verdes, pero grises, ¿qué poder podía tener? Combatimos con estrategia, con fiereza, y demostramos lo bien que trabajábamos en equipo a pesar de no haber combatido nunca juntos. En un momento de la batalla, lanzó su aliento contra nosotros. Pensaba que iba a morir, que mi escudo mágico no lo iba a soportar. Me equivocaba. Aquel aliento no nos dañó a ninguno, pero en el momento que quisimos hacer uso de nuestros objetos mágicos, ninguno funcionaba. Fueron cayendo de uno en uno hasta que solo quedé yo, frente al dragón, a un dragón debilitado, derrotado. Estaba dispuesta a asestarle el golpe de gracia, pero algo en mí me hizo recapacitar, pensar,
Recordar que había ciertos dragones con la capacidad de razonar, que podían llegar a ser honorables, pero también sabía que los había malvados y embusteros. ¿Qué debía hacer? ¿Aquel aliento que inutilizó toda nuestra magia? ¿Era posible que la marca hubiese sido afectada? Le clavé la punta de la espada en el cuello para atravesarle si hacía algún movimiento brusco y exigí respuestas. Hablaba y me dio las respuestas que quería. Nos atacó porque nosotros irrumpimos en su hogar. Los dragones rojos dominan el fuego, los azules el hielo y los grises la antimagia. Ahora comprendía por qué la escuela de magia quería eliminarlo y no fueron ellos mismos los que se atrevieron a entrar. El dragón me ofreció un trato en el que él me quitaba la marca que tenía y yo le perdonaba la vida. ¿Qué podía hacer? ¿Debería confiar en la palabra de ese dragón o en la palabra de unos magos que me forzaron a hacer cosas que no quería? Cuando saliese de allí, en realidad no sabía qué planes tenían conmigo. Estaba acorralada y tomé la decisión que creí conveniente. Solté al dragón y sorprendentemente no me comió. Cumplió su palabra y usó su magia para sanar sus heridas y las mías. Por fin era libre, pero fuera me esperaban unos magos que no admitirían un fracaso como respuesta. Por una vez en muchos años no sabía qué hacer por mucho que pensase, hasta que el propio dragón me dio la solución. En ese momento, esos magos eran un enemigo común, un enemigo persistente que había que cortar de raíz. Salí de las ruinas, anunciando mi victoria, y cuando los magos se acercaron a mí, un potente aliento los envolvió y les arrebató todo el poder que tenían. El dragón apareció a mi lado, derribando una de las pocas columnas que antaño sujetaban un pasadizo. Pude ver el miedo en sus rostros, cómo intentaban lanzar su magia y activar mi marca, sin éxito. La muerte de esos magos era solo el principio. ¿Por qué tanto interés en ese dragón? ¿Por qué recurrir a acciones totalmente ilegales para conseguirlo? ¿Qué tramaban? El dragón es ahora mi nuevo aliado. Sé que no suelen asociarse con mortales, pero sabe que si yo fallo, volverán a por él y le matarán.